Hermana de Cañulef, Carolina, que está ahí abrazada a su hermano, reconcilió al periodista con su padre. Me puse en el lugar de los dos. Ella intercedió para que Andrés y su padre tuvieran un acercamiento y pudieran limar asperezas y reencontrarse. La imagen de un encuentro familiar en un restaurante luego de el tiempo que Andrés estuvo internado. Fíjate que la historia de Cañulef es una historia que se repite en muchas familias. Sí. Cuando el choque de generaciones hace que en definitiva termine por no hablarse un padre con un hijo. La historia dice así: hace 4 o 5 años, cuando Andrés Cañulef reconoce abiertamente su homosexualidad, sí, él pierde toda cercanía con su padre. Claro. Un padre ex militar, de un carácter muy duro, que prácticamente no acepta lo que su hijo manifestó abiertamente al público. Y eso termina por hacerle un daño tremendo a Andrés Cañulef, que cae en una depresión, que ve cómo ese distanciamiento con su padre le provoca este estado emocional, y su hermana en aquella ocasión ya había hablado con su padre. Claro. Y su padre muy cerrado, muy a la vieja usanza, a la antigua, de esos padres. Imagínate que ex militar del campo, claro, con un temor al qué dirán. Claro. Oye, pero es que tu hijo, con un conservadurismo extremo, con ese temor a que en la calle te apunten con el dedo como, mira, ahí va el papá del de la tele. Eso hizo que en definitiva él no aceptara. Más que reconocer, no aceptó como tal a su hijo. Fíjate que terminó haciéndole un daño tremendo a Andrés Cañulef. Es impresionante la historia. Carolina habla con la última noticia y señala justamente aquello. Esa vez tuve una reunión a solas con nuestros papás para explicarles. Pero para mi papá era muy difícil siquiera la idea. Y hubo un quiebre entre ellos. Ahora, mientras el periodista estuvo internado 10 días en una clínica para tratar su depresión, fue ella otra vez la encargada de hablar con sus padres de la situación que quejaba a su hermano. ¿Cómo lo convenció? ¿Cuántas mujeres hacen ese rol en las familias? Hermanas, mamás, de intermediar en los conflictos familiares. Ese día, cuenta Carolina, dice: les hablé que el gran dolor de mi hermano era este silencio que existía entre mi papá y él, después de que les contó que era gay, que eso lo tenía sumido en una depresión y que necesitaba de la ayuda de ellos para salir adelante. Carolina reconoce que yo siempre supe lo de Andrés y para mí no era tema. Creo que al final era más tema para él y para mi papá, porque nunca lo hablaron después de que él les contó. Andrés tomó una actitud muy silente y se alejó. ¿Por qué eso a su papá le costó tanto aceptarlo, Carolina? Bueno, es un hombre mayor, tiene 75 años, ex militar, de carácter duro. Además, Andrés era su único hijo hombre, con toda la carga que implica ello. Y por ejemplo, la continuidad del apellido, que no tendría nietos de él, le preocupaba mucho el qué dirán también. Qué increíble todas esas ideas que finalmente solo hacen que las familias se quiebren. ¿Se puso en el lugar de su padre? Bueno, me puse en el lugar de los dos. Pero claro, me puse en el lugar de mi papá, con toda su historia, sabiendo que a él le dolía y que fue un golpe duro. También sabiendo que es un papá de la vieja escuela, de esos que no son de piel, de hacer cariño, de decir te quiero. Él lo demuestra de otras formas. ¿Y cómo era la dinámica familiar? Muy tensa. Andrés iba poco a la casa y hacía visitas cortas. Iba a almorzar donde mi mamá y se iba. No se quedaba a conversar porque en realidad entiendo que lo que él quería expresar no sería escuchado. ¿Y cuál fue su rol ahí? Bueno, siempre traté de unir a las partes, pero era difícil. Andrés se fue cerrando cada vez más y a mi papá era difícil tocarle el tema. Hasta ahora, que después de esta crisis que vivió, Andrés, todo empezó a cambiar. ¿Cómo lo logró para cambiarla? Fue una tarde, mira. ¿Ya? Mientras Andrés seguía internado, me reuní con toda la familia, incluida mi hermana Maritza, mi cuñado, mi esposo y mis papás. Ahí hablamos de lo que estaba viviendo Andrés. Y esta vez mi padre entendió que tenía que cambiar. Se puso a llorar y creo que dejó fluir todo ese amor que le tiene a Andrés, que va más allá de lo que sea. Entendió que la felicidad de Andrés pasa por estar bien y pleno con él y su familia. Por eso cuando Andrés salió de la clínica, la familia entera se fue a celebrar. Se fueron todos a almorzar a un restaurante. Carolina recuerda que fue como el cierre de un periodo, pero también el inicio de una unión familiar, sin tapujos, sin temas tabúes. Fue un trabajo duro, de años, pero resultó. ¿Ya vio cambios en la relación entre su papá y Andrés? Sí, esta crisis en cierta forma ayudó mucho. El otro día hicimos un asado familiar y hasta tiramos la talla con Andrés. Ambos se sintieron con la libertad de hablar del tema, de preguntarse cosas, de contarse cosas. Otra cosa que cambió fue que ahora salen los te quiero de forma natural en mi papá. Mira qué bonito.
Qué bonito. Es una historia Pucha, para que costó, llorar. pucha que costó, pero la historia de esta familia es la de muchas familias que de pronto por diferencias de edad, de formación o por... a veces por un machismo intrínsecamente, porque principalmente ocurre más en el hombre, en el padre que en la madre. La madre, por lo general, cuando ocurre Contiene y abraza. algún quiebre o alguna situación que se da a conocer en la familia, la mamá siempre termina aceptando al hijo. Pero es el papá muchas veces el que se aleja, el que no lo quiere como tal, y allí es cuando surgen estos problemas, que al final el distanciamiento y el silencio hace peor a tal punto que tuvo que internarse Andrés Cañulef por la situación con su padre. Qué bueno que esta historia familiar haya terminado y que ojalá siga, más allá que sea una reconciliación puntual que permanezca en el tiempo, ¿cierto?